Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y de nuevo pues Biblias al Descubierto. Quiero presentaros de nuevo este vídeo en el cual voy a presentar un poco lo que es el material. Algunos ya, los que han visto mi canal ya han visto algunos de los libros y material que tengo en la biblioteca, y la verdad es que todo esto lo he hecho por amor a una hermana que me lo pidió, y por favor subir un vídeo con el material que tengo. Así que bueno, vamos a estar viendo un poquito la biblioteca que tengo aquí. En primer lugar vamos a empezar con las Biblias. Tengo aquí la Biblia del Dr. Díaz Pamón, que es la Biblia del Pescador, nueva traducción viviente, una Biblia bastante dinámica y una traducción muy comprensible a la hora de poder hacer la lectura o el estudio devocional. La recomiendo, tiene buenas herramientas. Tenemos la Biblia de Tras las huellas del Mesías, también una Biblia ilustrada a todo color, también una Biblia muy buena, aunque su escatología no la comparto. Estos son escatología preterista. La palabra preterista significa pasado. Tiene que ver con que toda la profecía bíblica y todo lo que ocurre en el Apocalipsis ya sucedió en el pasado, ocurrió todo. Así que bueno, yo no voy a entrar más en detalle. El que quiera indagar sobre qué significa el preterismo, puedes entrar en Google y lo puedes ver. Bien. Luego tenemos la Biblia de la Reforma, ¿verdad? Sobre todo basada en los comentarios de Martín Lutero. Esta Biblia, su escatología es reformada. Ellos son amilenaristas, creen un milenio simbólico. Muy buena, yo recomiendo también esta Biblia. Tiene cerca de 40.000 notas de estudio aproximadamente. Luego tenemos la Biblia Diario Vivir. Siempre digo, es una Biblia... esta Biblia es exegética, así que va versículo a versículo. Esta es más devocional, o sea, tiene que ver con que te viene las notas de explicación, pues te vienen, digamos, con una aplicación personal para tu vida. A ver cómo cuando yo leo un texto de la palabra, ¿verdad? Ahora cómo lo aplico yo a mi vida. Es una Biblia muy buena. En Estados Unidos ha sido número 1. Tiene biografía de todos los personajes de la Biblia. Bueno, es una Biblia que yo os recomiendo. Luego tenemos la de Matthew Henry, edición ampliada, ¿verdad? Que esta es reciente, salió el año pasado. Muy buena Biblia también, la verdad es que yo la recomiendo. Tiene muchos autores, las notas de explicación son más de 15.000 notas, pues la verdad es que de diversos autores de todos los tiempos. Luego tenemos la Reina Valera del 77, quiero recalcar. Tenemos la Biblia de Estudio Mundo Hispano, ¿verdad? La traducción de la Reina Valera contemporánea, muy buena Biblia, también con muchísimo estudio para aquel que quiera estudiar. Luego tenemos la Biblia de Estudio Apologética. Aquí sí que es verdad que a partir de aquí, estas Biblias, estas 4 Biblias, la MacArthur, la Holman, la Nelson y la Apologética, su escatología dispensacional, que es la teología que yo comparto. Muy buenas Biblias, cada una de ellas. Yo no voy a dar más explicaciones porque en los vídeos ya les está explicando. Así que posiblemente a lo mejor haga una nueva reseña, posiblemente donde la voy a hacer mejor, que va a ser con esta, la Biblia de Nelson, ¿verdad? Porque el primer vídeo que subí, que fue el primero que subí, entonces lo hice incluso, pues eso, no tenía ni trípode ni nada, lo subí así, la mano me temblaba y no... Posiblemente haré una reseña sobre esa Biblia bien hecho ahora, en condiciones. Luego tenemos aquí algo que yo siempre recomiendo tener, que es un diccionario de sinónimos. Es bueno tener un buen diccionario de sinónimos con el fin de muchas veces sacar palabras del texto bíblico, y a veces no tenemos una comprensión clara de lo que quiere decir, y aquí nos va a ayudar, ¿verdad? No es un diccionario cristiano, pero es que nos ayudará a entender muchas palabras, ¿verdad? Que a veces se nos hace complicado, y que a veces vas a un diccionario y quizás que no encuentras ese término de palabra. Aquí tenemos el famoso diccionario expositivo Vine, ¿verdad? De palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, exhaustivo, que te habla de palabras en hebreo, palabras en griego. Buen diccionario. Tenemos el comentario bíblico de William McDonald, muy buen comentario. Tenemos, la verdad es que yo recurro en muchísimas ocasiones cuando tengo que hacer, tengo que preparar una predicación, una enseñanza, pues yo recurro en ciertas ocasiones, en determinado momento, cuando me es necesario, recurro pues a alguno de los 3 para comparar. Tenemos a Matthew Henry, una obra maestra que hizo
Matthew Henry, pero que Francisco Lacueva, la verdad es que esta obra la ha superado en todos los aspectos, con palabras en hebreo, palabras en griego. La verdad es que, bueno, la verdad es que para mí es una herramienta buenísima, que no debe faltar en tu biblioteca. Luego tenemos el comentario bíblico de William Barclay, que ya estuve haciendo una serie digamos que hablando sobre Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿verdad? Y luego tenemos aquí algo que aún no he subido, en su momento lo subiré, que son 2 comentarios bíblicos del contexto cultural de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Son comentarios que hablan sobre el contexto, sobre todo cultural, de la época bíblica. O sea, qué costumbres tenían, qué formas, el por qué hacían ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, ya en su momento lo subiré. También os recomiendo, buenos comentarios. Y bueno, esto es una obra, es una joya, esto es una obra de arte. Diccionario de dificultades y aparentes contradicciones bíblicas, que es tanto antiguo como nuevo. Halley es un autor ya del siglo XVIII aproximadamente, y Squine, Santiago Squine, que es un maestro de la palabra. Ellos hicieron el diccionario bíblico de Santiago Squine y no recuerdo el otro nombre, y no recuerdo muy bien, pero sé que sacaron un diccionario juntos. Uno de ellos es doctor, el otro, bueno, los dos son creyentes, son cristianos, y aquí lo que tratan sobre todo es de dar respuestas bíblicas digamos que a muchas aparentes contradicciones, ¿no? A veces tú abres la Biblia y lees un texto, ¿verdad? Y ves que en ese texto dice, bueno, pues bajaban, por ejemplo, los 2 ciegos de Jericó, bueno, os puedo poner un ejemplo, ¿no? Y en otro pasaje, a lo mejor por ejemplo, de otro evangelio, dice, bueno, y bajaba uno de Jericó, ¿no? Y ¿cómo que aquí dicen 2, aquí dice 1, cómo que eran 2 ciegos, aquí dice que es un ciego? ¿Qué pasa, que se contradice? No. O sea, aquí lo que te dan los hermanos es una aclaración de esas aparentes contradicciones, pero que la palabra de Dios en ningún momento ¿verdad? Se contradice, al contrario. La palabra de Dios siempre se interpreta a sí misma y creemos que la palabra de Dios es inerrante, no tiene error, es infalible, ¿verdad? Y es un buen diccionario que yo recomiendo. Quizás no, la verdad, que a veces en ciertos, bueno, pues te da esas explicaciones de aparentes contradicciones, a veces pues de números, de cantidad, de personajes, y es verdad que a veces no llegas, o sea, como se queda un poquito corto, ¿vale? No, una vez que lo lees, dice, no sé, no llego a entenderlo muy bien. No sé si quizás porque hablan a veces un poco técnico el lenguaje, pero aún así yo os recomiendo, es bueno que lo tengamos. Luego tenemos el nuevo diccionario de la Biblia Certeza, que ya también lo subí. Me falta otro que es el nuevo diccionario de la Biblia, de editorial Unilí, pero se lo he dejado a mi hijo para que esté estudiando un poquito. Y algo primordial que no puede faltar en nuestra librería, es la lectura eficaz de la Biblia. Esto cuando estuve en el seminario, cuando estuve estudiando, y bueno, es uno de los libros que nos obligaron a tener, de Gordon Fee y Douglas Stuart. Es un libro que habla de la hermenéutica bíblica, cómo interpretar bíblicamente la palabra de Dios en la ciencia de la hermenéutica, ¿verdad? Saben ustedes que la hermenéutica es la ciencia que estudia cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, ¿no? Luego tenemos aquí algo muy bueno. Estuve también en un seminario también de pastores sobre el arte de la predicación, de la editorial Andamio. La verdad es que esto nos lo regalaron. Y habla sobre la predicación expositiva, que es, para mí, creo que es la predicación que realmente puede llegar a los corazones. Una predicación expositiva es la que realmente habla la palabra de Dios por sí sola. No habla el predicador, sino que es Dios por medio de su espíritu y su palabra que realmente está hablando a la congregación, ¿verdad? La predicación expositiva expone todo, tanto el contexto anterior como el posterior, y bueno, creo que debemos de aprender a predicar de una manera positiva, ¿verdad? Lo que Jesús predicó de una manera positiva también. Y sobre todo los apóstoles predican de una manera positiva. Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Muy bueno, yo os recomiendo. Los hay mucho mejores, por supuesto, claro que sí. Habla aquí de que Ben Friend dice, tiene más de 20 años de experiencia como pastor y conferenciante
ha estudiado a fondo pues, la arqueología y otras disciplinas relacionadas con ella. Ha publicado numerosos artículos en diversas publicaciones. Bueno, es un libro que te habla, como dice bien el título, usos y costumbres de las tierras bíblicas, ¿verdad? Las costumbres que tenían en aquellos tiempos, cómo vestían las mujeres, el por qué las mujeres, los hombres vestían de esa manera, distintos tipos de labrar el campo. Bueno, habla de muchísimas cosas, ¿verdad? Otro de los libros que yo también recomiendo que tengamos, aquellos que quieran estudiar sobre ciertas religiones, es Cuál caminó, ¿verdad? Está hecho por una autora. Este libro creo que ya lo subí en YouTube y bueno, habla pues sobre todo de todas las religiones las más relevantes de las que hay que conocemos y te da un enfoque de su religión, quién es el autor, qué es lo que enseñan, ¿verdad? Y luego te da pues una respuesta a la luz de la palabra de Dios, que es lo que realmente es lo bíblico, ¿verdad? Y bueno, yo lo recomiendo, ¿verdad? Que quiera hacer un estudio sobre los mormones, los testigos de Jehová. Bueno, pues aquí tienes una preciosa herramienta que te va a gustar. Bien. Otro libro que también recomiendo, que no puede faltar, es el libro de la historia de la Reforma del segundo siglo, pasando por Constantino. Es Historia de la Reforma de George P. Fisher, ¿verdad? Te habla pues de todo lo que es la historia de la Iglesia hasta la Iglesia moderna, ¿verdad? De todo el papado, de todo como, bueno, la historia de Constantino, de algunos reformadores, bueno, prácticamente casi todos los reformadores, yo se lo recomiendo. Un buen libro, es bueno, necesitamos conocer también la historia de la Iglesia. Otro libro que también recomiendo sobre la escatología es de Mark Hitchcock, creo que es el del 2012, un autor que tiene varios libros. Y cuando las profecías se han vuelto historia, y cuánto queda hasta que se acabe el tiempo, ¿no? El fin se acerca, un buen libro, yo lo recomiendo, es muy delgadito, no tiene gran cosa, se lee rápido y bueno, él también es impensacional. Luego tenemos aquí también otro libro de Charles Ridley, ¿verdad? Autor conocido por la Biblia de Estudio Ridley, ¿verdad? Y aquí La Gracia de Dios, un buen libro de estudio, no es muy grueso, es pequeñito, pero con una profundidad tremenda sobre la gracia de Dios, ¿verdad? No puede faltar. Luego tenemos aquí una concordancia de las Sagradas Escrituras de la Revisión Reina Valera de 1960. La concordancia no es ni otra cosa, ni más ni menos que cuando uno quiere, de alguna manera, conseguir un texto, ¿verdad? Entonces, cuando quieres, bueno, ¿qué dice Primera de Juan 2.15 o Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 7, y no me acuerdo a lo mejor bien de lo que dice, pero bueno, buscamos una palabra referente, ¿no? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, como dice en 2 Timoteo 3:16, escritura, ¿no? Y buscamos escritura y aparecen todos los textos sobre la palabra escritura, ¿verdad? O amor. Y bueno, ahí aparecen todas las palabras de todos los textos que hablen sobre el amor o fe, y así constantemente. Y de esa manera, ¿no? Basándonos en esas, digamos, esos términos, podemos encontrar pasajes bíblicos, ¿verdad? Es una concordancia. Ayuda a encontrar pasajes bíblicos rápidamente. Luego tenemos el libro de teología, algunos, bueno, me faltan los tengo ahí en la biblioteca, pero ya no tengo espacio, si te fijáis bien. La verdad es que la mesa ya no me da para más, así que no puedo poner más de momento. Me faltan los 2 libros de Lewis y Schaffer. Tengo aquí la teología sistemática de Wayne Grudem, muy buena teología, el libro no es muy caro, yo la recomiendo. Teología básica de Charles Ridley, muy buena, que creo que también lo subí. Comentario sobre la epístola de Efesios, S.M. Lassi, también muy buen comentario, es un librito muy ameno, pero muy profundo al mismo tiempo, sobre todo la epístola a los Efesios, muy bueno. Y luego ya tenemos aquí Teología Bíblica Sistemática de Mike Perman, muy bueno también. Teología Bíblica de Ernesto Trenchard, muy bueno también, yo lo recomiendo. Ernesto Trenchard fue uno de los misioneros, de los primeros misioneros que hubo aquí en España. Muy buen libro, aunque el hermano no pudo terminarlo, tuvieron que terminar otros por él, porque le faltó, se fue con el Señor. Muy buen libro, yo te lo recomiendo. Este fue uno de ellos que di doctrina fundamental en el seminario. Y igualmente, este a mí yo también recomiendo porque es muy profundo.
Es cortito, conciso, pero muy profundo. Luego tenemos teología pentecostal, aunque yo me reconozco bautista, pero hay que tener y conocer todo. Muy buena también, edición ampliada, ¿verdad? Teología sistemática pentecostal. Luego comentario bíblico Bacon, también muy buen comentario. Muy buen comentario también. No puedo tener toda la edición, como el disco anterior, en algunos comentarios que hice, porque son cerca de 300 euros, que no es cualquier cosa, toda la colección del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero bueno, quise comprar uno para poder subirlo. Y luego ya, bueno, tengo aquí una pequeñita Biblia que me regalaron, católica romana. También es bueno tener alguna Biblia católica romana, porque entendemos que los libros apócrifos no todos los compartimos, pero bueno. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Esto es un poquito de los materiales que tengo. Y espero tener más y comprarme mucho más y poder disfrutar de ello, ¿verdad? Pues hasta aquí este vídeo, que Dios os bendiga, que Dios os guarde y hasta el próximo vídeo que hagamos y seguiremos con la serie de doctrina. Bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio. Shalom.